del jalón. Anda, hija, ¿Os acordáis de aquella historia que nos explicaba tía Pili? Que decía, ¿y te has acurriado de echarle las moneditas a la Virgen de Dios? Madre, cuántas cosas, ¿eh? Bueno, pues nada, nos tenemos que ir a Zaragoza. Seguir escuchando la historia, porque en Zaragoza pasaron cosas. Romanza del Libo, armonía llena de fulgor, de vida, de gozo, de fuego del alma, de dulce emoción, con ritmo vibrante como brilla esencia del temple de uno que ha nacido en nuestro Aragón. Soy de Aragón, la tierra noble, la de los claros torrentes, con sus hembras sonrientes y sus mozos como el roble, orgullosos y valientes, de llanura aragonesa, que el Ebro riega su paso, convirtiendo el prado en raso, y después de voto besa a la Virgen del Pilar. Soy de Aragón, del tesoro de la raza de España. Es mi pasión como el fuego que quema entraña. No hay ocasión que a mi patria bendita no la dé. Soy de Aragón, donde sangre y es luz la canción. En mi tierra no se sabe de mentiras ni traición. Soy de Aragón, soy de Aragón. Lleno de extraña belleza, de alegría y de tristeza, de humildad y poderío, de dulzura y de rudeza. Suena la jota y a su canto, todo español se estremece, y en sus ecos nos parece que sonrisas y hace llanto en los ojos al brotar. Soy de Aragón, del tesoro de la raza de España. Es mi pasión como el fuego que quema entraña. No hay ocasión y a mi patria bendita no la dé. Soy de Aragón, donde sangre y es luz la canción. En mi tierra no se sabe de mentiras ni traición. Soy de Aragón, soy de Aragón. Es mi canción. Soy de Aragón.
Fui a buscarla.
la escucho en Aragón, mi reina tiene la cosa. Si la escucho en Aragón, si no ni fuera de España, y ahora llora que copió, y ahora llora que copió, que bien aprecia la cosa. Muy buena. Ay, qué cansado vengo. Cansado pero contento, ¿eh? Ay, Dios mío. Qué barbaridad. Bueno, voy a explicar una historia. Vengo contento porque he conocido mucha gente por sus caminos de Aragón. Y además he hecho muchos amigos. Y es que los aragoneses tienen un corazón que no les cabe en el pecho. Y son tan buena gente. Y cómo aman a su tierra. Me han dado de beber, me han dado de comer. Y me han dado, bueno, pues para dormir. Un estatua, una cama, lo que han encontrado. Ayer mismo conocí... Ponte el micro. Que no se oye. Bueno, vuelvo a empezar. Ayer conocí a Manuel. Hombre, Manuel, ven aquí, hombre. ¿Qué tal? Aquí al micro. ¿Qué tal? ¿Te ha ido por esos pueblos de Aragón? Muy bien, pero cansado, pero muy bien. ¿Te han sí. recibido bien los aragoneses? Muy bien, oye, me han dado de todo. Pues De nada. todo lo que he pedido. Me alegro. ¿Y tú a dónde vas? Pues voy a ver a mi hermana Remedios para comunicarle que mañana a primera hora salgo para Barcelona. Muy bien, muy bien. Yo, mi mujer y mis hijos vendrán más adelante. Vale, eso está bien. Mira, por ahí viene Victoria y Mercedes. Oy. Estas ya llevan 2 años allí en Barcelona, Déjales, pero han venido a pasar a dar una vueltecita por aquí. Creo que añoran Aragón, ¿eh? ¿Qué haces por aquí, Mañón? Pues nada, aquí estamos. Porque ¿No quieres arreglarte el país? El país no No, hay hay que un lo país arregla. que no lo arregla. Nosotros país. hemos venido a El ver club. a la familia. Sí. A ver a la familia. ¿Habéis venido a ver a la familia? Chicos, Sí. Cataluña se está muy bien, pero se echa mucho de menos la casa, Sí, la familia, sí. las costumbres. Claro, normal. Unos se iban antes a Madrid, otros se quedaban en Zaragoza y otros se iban a Barcelona. Y así, de Aragón a Cataluña. Y Aragón